En el video anterior conocimos las cualidades de las minas de graduación F y te comenté que, si bien cumplían con las mismas funciones que la HB en el dibujo, esta se distinguía por su versatilidad, pues además de emplearla para dibujar, todos la hemos utilizado para escribir. En cambio, la graduación F no la hemos usado para ese fin. En realidad, los lápices de grado F fueron hechos precisamente para cumplir con ese propósito, solo que se trataba de una escritura específica, la taquigráfica. Para conocer mejor las características de nuestra graduación F, te invito a conocer al antecesor de nuestro lápiz de dibujo, el lápiz de taquigrafía. Te doy la bienvenida al canal El Viaje del Dragón Resplandeciente. En la sección de comentarios te dejo el contenido con marcas temporales por si gustas ir a una sección en particular. La taquigrafía se caracteriza por ser una escritura cuyo objetivo es registrar las palabras a la misma velocidad como se habla, por medio de signos o trazos que representan palabras o frases. La taquigrafía era muy útil para periodistas, juristas, secretarias, escritores, estudiantes, etc., ya que permitía tomar rápidamente notas para después transcribirlas o mecanografiarlas. El avance tecnológico ha hecho que este tipo de escritura quede poco a poco en el olvido. Este lápiz lo conseguí en una papelería escolar. Al frente trae impresa la marca y la palabra taquigrafía. Lo que más me llamó la atención es que no tiene impresa la graduación a la cual corresponde. Otra característica interesante es que no tiene contera ni virola con borrador. Su barril de madera es más delgado que la de los lápices HB de escritura. Está lacado de un color uniforme. Revisemos el porqué de sus características. El borrado es ineficaz e innecesario en la taquigrafía. Recuerda que el objetivo es escribir lo más rápido posible. ¿Te imaginas el tiempo en que tardaría una persona en borrar y luego volver a escribir? El taquígrafo o taquígrafa no se detiene para borrar, solo tacha la palabra en la que se ha equivocado y continúa escribiendo. Poner una contera para saber cuál es el principio y el final del lápiz también es ineficaz e innecesario para la taquigrafía. Tener dos extremos semejantes es muy útil, ya que permite contar con dos puntas en un mismo lápiz. De esta manera, si a una persona se le rompía la punta o ésta se ponía roma, solo tenía que girar su lápiz para emplear la punta más afilada. Si el taquígrafo o taquígrafa no detenía su escritura para borrar, tampoco lo haría para afilar su lápiz. En un video anterior, vimos las formas de las carcasas y por qué eran así. Te comenté que la forma cilíndrica tiene la desventaja de rodarse fácilmente sobre el escritorio, ya que podría caerse. Pues bien, esta característica aquí se convierte en una ventaja, porque su forma ayuda a girar rápidamente el lápiz sobre la mano para utilizar ambas puntas. Una persona taquígrafa gira su lápiz no solo cuando pierde o desgasta una punta, también lo hace para alternar el uso de ambos extremos y así evitar que el lápiz se desafile de una punta, y de esta manera reducir la necesidad de afilarlo. Hay que aceptar que la sujeción de la forma redonda es la que cansa más nuestras manos. Además, no sé si a ti te pasa lo mismo, pero a mí los lápices o lapiceros que son muy delgados me cansan más rápido la mano. ¿Tú has escrito con un lápiz de taquigrafía? Puedes participar en la encuesta. Los blocs o libretas de taquigrafía son fáciles de conseguir en cualquier papelería. Tienen un tamaño promedio de 11.5 por 17 centímetros y suelen tener 80 hojas de papel bond, es decir, son muy portátiles. Sus hojas son rayadas y tienen una línea en medio. En un comentario de un video leí que esta línea dividía la hoja en dos partes para que en el lado derecho se escribiera taquigrafía y en el derecho se transcribieran los apuntes. En Wikipedia se informa que hay distintos sistemas taquigráficos, entre ellos se encuentra el de Pitman, el cual tomaré como ejemplo. Los signos o trazos de este sistema representan sonidos. Las consonantes se representan por pares diferenciados por el grosor del trazo y se posicionan sobre los renglones de la hoja. Se utilizan tres posiciones. La primera es arriba de la línea. Se indica que la consonante va acompañada de la vocal A. Ejemplo, ma. La segunda, sobre la línea. Se indica que la consonante va acompañada de las vocales E, O, I. Ejemplo, me, mi. La tercera y última es cruzando la línea o debajo de ella si el trazo es horizontal. Se indica que la consonante va acompañada de las vocales O bien U. Ejemplo, mo, mu. Ahora podemos escribir sílabas en el mismo renglón. Na, ne, ni, no, nu.
Este mismo trazo, pero más grueso, sirve para representar la letra ñ. Entonces escribimos ña, ñe, ñi, ño, ñu. Así tenemos nuestro primer par de trazos diferenciados por el grosor. Algo importante a destacar es que el grosor se consigue al ejercer mayor presión sobre la mina, y no por pasar el lápiz 2 veces en la misma área, ya que esto reduciría la velocidad. Ahora estamos listos para escribir la palabra mañana. Definitivamente alguien con práctica puede escribir estos trazos muy rápido y gastar menos tiempo comparado con la escritura habitual. Sobre todo porque la taquigrafía incluye abreviaciones de algunas palabras, como es el caso de mañana. Su abreviatura es ña. Con estas abreviaciones me es fácil imaginar que un taquígrafo experto escriba en un tiempo más breve que lo que toma pronunciar esta palabra. Después de este rápido acercamiento a la taquigrafía, no hay duda de las ventajas que proporciona en cuanto a la velocidad de la escritura. ¿Pero en verdad era necesario crear un lápiz para esto? Para responder esta pregunta, llené 2 páginas con signos taquigráficos. En la primera, utilicé lápiz de taquigrafía y en la segunda, un lápiz de graduación HB. Escribí lo más rápido que pude para apreciar el desempeño. Lo primero que me llamó la atención fue la agradable sensación al trazo que brinda el lápiz de taquigrafía, porque la mina tiene la blandura necesaria para facilitar una escritura lisa y la suficiente firmeza para ejercer mayor presión sobre ella. Esto permite un buen control del grosor de los trazos. Lo segundo es que la forma cilíndrica de la carcasa permite girar rápidamente el lápiz. No me refiero a girarlo para usar el otro extremo, sino para rotar la punta y evitar que se achate de un solo lado. Lo tercero es que la lectura de los trazos es un poquito más fácil porque se distinguen sin problemas los delgados de los gruesos. En la parte inferior derecha de la hoja, froté el grafito para mancharla y apreciar si todavía se diferenciaban los trazos, y así fue. En cambio, el grafito del HB los homogeniza. Yo esperaba que la sensación al trazo del lápiz HB fuera mejor que el de taquigrafía, pero no fue así, ya que por momentos liberaba más arcilla. Me costó un poquito más de trabajo controlar los trazos delgados con él, sobre todo cuando la punta se fue achatando. La forma triangular de la carcasa permite una cómoda sujeción del lápiz, pero hace más lentas las vueltas, ya que hay que hacer que los dedos coincidan con los lados de la carcasa para sujetarlo bien. Ambos lápices se desgastaron de manera similar. Yo pensé que el HB lo haría más y desprendería escamas de grafito, pero no fue así. Supongo que también depende del modelo. Después de valorar estos resultados, la respuesta es sí. Sí era necesario un lápiz destinado para la taquigrafía. Esto hizo que me acordara de 2 preguntas que me hice durante la preparación del video anterior y que me gustaría retomar. Pues después de este recorrido comprendí que las respuestas provienen, en realidad, del contexto de la escritura y no del dibujo. Desde la perspectiva de la escritura, específicamente de la taquigrafía, se necesitaba crear el lápiz ideal para cumplir los requisitos de una escritura rápida. Para ello se creó una graduación que conservara las cualidades para la escritura de la graduación HB y obtuviera las ventajas de una H. Al hacer más firme la mina soporta distintos tipos de presión, normal y extra, sin que la punta se quiebre. Permite hacer líneas o trazos delgados que se distingan fácilmente de otros más gruesos. Por su mayor contenido de arcilla en la composición de su mina, su desgaste es menor manteniendo la punta afilada por más tiempo. De hecho, vimos que en el contexto del dibujo, las líneas trazadas con la graduación H son más definidas, pero hasta ahora comprendí que fine o fine point no se refiere a trazos del dibujo, sino a trazos de escritura. Se pueden trazar líneas más finas comparadas con las que se obtienen con la graduación HB de los lápices para escritura, y no comparadas con las H de los lápices de dibujo. Ya me resulta más claro referirme al grado de finura de la F. En el contexto del dibujo me intrigaba que fuera la única graduación a la que correspondiera esa definición, porque no me quedaba clara la diferencia con las graduaciones H, con las cuales se pueden trazar líneas finas. En cambio, en la escritura se entiende esta descripción. Resulta semejante a distinguir bolígrafos de punto mediano y fino. En los lápices de escritura supongo que el HB corresponde al mediano y la F al fino. Qué lástima que los lápices de taquigrafía no tengan impresa la graduación en sus carcasas, pues una creería que este lápiz ha caído tristemente en el olvido o ignorar su relación con la graduación F, ya que por principio ni siquiera la llevan impresa en sus carcasas. ¿Tú sí conocías la relación entre la graduación F y la taquigrafía?
Para responder, haz clic en la tarjetita. En caso negativo, puedes comentar que te llamó más la atención acerca de esta relación. Me da gusto descubrir que estos lápices no han caído en el olvido, ya que se siguen vendiendo. Y lo más sorprendente es que han incursionado en el terreno del dibujo. Gracias a eso, ahora la gama de graduaciones de lápices de grafito para dibujo se ha enriquecido con 2 graduaciones súper versátiles que nosotros podemos disfrutar. Regálame un like si la graduación F también es de tus favoritas y comparte el video si te gustó. No te pierdas el siguiente. Gracias y hasta la próxima.